Muy buenos días. Hoy yo soy el estudiante Gilberto Páez, estudiante de la maestría de educación de la Universidad Iberoamericana. Vamos a hacer una actividad acerca del curso que estamos viendo de Iván Illich. Y la actividad es la actividad número 6, que se llama Los futuros posibles en lo educativo, socializando la experiencia. En la pedagogía de Iván Illich está basada o se enmarca dentro de las pedagogías críticas. Eh, el pensamiento de Iván Illich está ligado al pensamiento de Paulo Freire, el pensamiento de John Rawls, donde consideran que la pedagogía, igual que la educación, debe enmarcarse dentro de lo político, que la pedagogía debe ser política. En ese sentido, consideran que la escuela, al estudiante se le escolariza para que cumpla o llevarlo a cumplir unos procesos que le van a permitir seguir manteniendo un statu quo, un estatus de dependencia de unos poderes hegemónicos. Y consideran que confunden, ¿verdad?, la enseñanza con aprendizaje, o el aprendizaje con aprender con saber. Y entonces pues el estudiante, lo que se hace en el proceso de escolarización es que se le castra, se le conduce a obedecer, se le proporciona una educación formativa, en donde se va a formar en hacer ciertas cosas, se va a formar en obedecer, se va a formar en no pensar, se va a formar en no desarrollarse. Entonces consideran este pensador que la educación se debe dar, o que el estudiante aprende más fuera de la escuela, o logra el verdadero conocimiento fuera de la escuela que estando dentro de ella. Por eso propone la desescolarización, que aprenda más dentro de su entorno, que aprenda más, que aprende más con los suyos, haciendo las labores diarias, resolviendo los problemas que se le presenten en su entorno familiar y en su entorno social, que esa debe ser la función de la educación, formar al joven, formar a la persona para que alcance un proceso de libertad, unos procesos libertarios, en donde sean conscientes de lo que son, sean conscientes de su realidad y logren entonces modificarla, y arreglar la problemática que lleguen a tener en determinado momento. Que su desarrollo humano se dé, y si se da su desarrollo humano personal, pues lógicamente ese proceso se va a llevar también hacia lo social, hacia su entorno familiar y a su entorno social. Y así, pues lógicamente a nivel general se va a lograr ese desarrollo humano. Y eso se da, dice que la educación se da entonces en unos niveles en donde se aprende y se enseña, en donde se da a través del diálogo, se da a través de la práctica, y no se da a través de una educación donde se le van consignando saberes, en donde se le van consignando normas, en donde se le van consignando uniformidades, para que el joven se desarrolle sin un pensamiento crítico, donde no vaya a haber una confrontación, donde no confronte las realidades o las verdades que les dicen.
consideran que toda verdad debe ser confrontada, porque las verdades, sobre todo las verdades científicas, en un momento son, en un contexto y en un espacio temporal, son reales o son valederas, y en otro momento y en otro contexto, pues no lo son. Entonces, ese aprendizaje que se toma como una verdad que es única y verdadera, pues en determinado momento le va a ser, no le va a servir para nada a ese joven. Lo que aprende en su contexto, lo que aprende con sus pares, lo que aprende con los que saben, con los que lo pueden instruir, no con los genios, no con los poseedores de la verdad, sino con los que los pueden instruir, y en lo que da una relación de aprendizaje y de enseñanza en ambas vías, horizontal, donde no hay jerarquías, lógicamente que consideran que el aprendizaje va a ser mejor. Y atendiendo a esto, hacen unas propuestas, ¿verdad?, de una escuela posible, de una escuela utópica en donde se den esas realidades. Una escuela donde no existan esas jerarquías, donde no existan unas normas que cumplir, donde no existan unos códigos que hacer, donde las verdades no sean verdades únicas, donde la verdad se pueda confrontar, donde no haya que obedecer, sino una escuela donde todos obedecen, donde todos dirigen, donde todos piensan, donde todos planean, donde todos organizan, donde todos enseñan, donde todos aprenden. Entonces, considera que esa escuela debe ser una escuela que puede tener unos espacios cerrados para que se desarrollen esas actividades, pero que en líneas generales deben ser espacios abiertos, ¿verdad?, donde se puedan tener acceso, un espacio libre, donde se pueda tener acceso a todo, a información, a conectividad, a herramientas para desarrollar sus aprendizajes y sus saberes y conocer esas realidades de la mano propia y a través de personas que les van a enseñar, pero que les van a enseñar de una manera práctica, de una manera didáctica, en donde ellos también hacen parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, se realiza una actividad que es, ¿verdad?, la programación, el planteamiento de una ultraescuela, es decir, una escuela que va más allá de lo real, una escuela utópica. Se dice que las utopías, cuando se realizan, pues ya dejan de ser utopías, pero que las utopías son posibles. Entonces, se hace ese planteamiento de unas escuelas donde hay unos espacios y hay otros espacios libres, y que es una escuela que, como hemos planteado, o se ha planteado, que tiene unas zonas delimitadas de conocimiento, de reuniones, de prácticas deportivas, de unas zonas de bibliotecas, donde se van a encontrar información de manera real o de manera virtual, y igualmente unos espacios donde van a ser posible la interrelación con sus familias, con las personas que saben, que puedan venir a dictarles o a enseñarles sus prácticas o sus saberes, y en donde puedan esas personas igualmente aprender de los jóvenes que se están capacitando en otros saberes. Entonces, pues, una correlación de saberes, una coparticipación de saberes, y hace posible una enseñanza más práctica, un aprendizaje más real,
un aprendizaje centrado en el contexto, un aprendizaje que va a proporcionar unas libertades individuales, porque va a ser de la persona, va a crear un ser reflexivo y donde además de la reflexión convoque a la acción, es decir, pues, que a medida que se vaya confrontando las realidades, que se vaya reflexionando acerca de la problemática que puedan tener, que vayan surgiendo planteamientos para resolver esos problemas. Entonces, y se van a crear las acciones para llevar a la solución de esa problemática. En ese sentido, considera Ivan Illich, John Rawls, por ejemplo, que se debe desescolarizar, que la institución de la escuela cercena al joven. Y lo cercena en qué, en su pensamiento, le coarta la razón, no lo hace una persona reflexiva, no lo hace una persona crítica, lo convierte en un ser programado para ser orientado, para cumplir unas labores, para realizar unas actividades en las que fue entrenado específicamente. Y que si esa persona puede tener alguna oportunidad remota, puede tener algún desarrollo humano, pero la gran mayoría está condenada a ser, si logra por lo menos acceder a culminar esos entrenamientos, pues igual va a tener pocas oportunidades de desarrollo. En cambio, este sistema sí ya lo está centrando en un quehacer, en una práctica, en donde el joven puede desarrollarse, donde el joven puede realizar todo lo aprendido en su campo, en sus intereses, porque el joven con sus compañeros, va a direccionar su conocimiento a lo que más le interesa, a lo que más le llama la atención. Y entonces en ese sentido, pues, va a aprender acerca de eso. No a lo que pueda acceder, no a lo que le digan a dónde dirigirse, sino a lo que sus contextos, su conocimiento, sus intereses, pues lo van a llevar a centrarse en su formación, a acercarse al conocimiento de eso para lograr su desarrollo, su proceso transformativo y por ende el proceso transformativo de la sociedad en la que se desarrolla. En ese sentido, pues hemos realizado esta actividad y consideramos que ha sido enriquecedora porque nos ha brindado esa experiencia, nos plantea una forma de abocar la educación, los procesos educativos, que si bien seguimos nosotros inmersos en un sistema que ya sabemos que es castrante, que ya sabemos que es de repetición, de mantenimiento de un sistema, pues podemos nosotros mirar la forma de convertir esas adversidades de pronto en oportunidades para que nuestros estudiantes vayan pensando en desarrollar ese pensamiento crítico, ese pensamiento libertario, ¿verdad? En donde pues van a confrontar todas las verdades, supuestas verdades, ¿verdad? Van a comprobar, corroborar y van a adquirir mayor conocimiento, mayores destrezas, mayores intereses acerca de lo que realiza. Muchas gracias, espero que que este corto espacio haya sido del interés y del agrado de todos ustedes.